Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, yo trabajo en Intanguil, soy médico veterinario y hice una formación de posgrado en mejoramiento genético animal. Y la idea es hacer una comparación de lo que es una evaluación genética, que muchos de ustedes puede que lo sepan y algunos no. Eventualmente hacer una pequeña recordatoria de esa evaluación genética y responder estas dos preguntas después de la charla. Ustedes deberían saber qué es lo que se llama hoy en día evaluación genómica y cómo nos favorece. Yo no cambié el título, pero en realidad de cómo me favorece es cómo nos favorece. Bien. El tema de la evaluación genómica está relacionado con lo que originalmente se conoció como selección genómica. Y el término genómico genera una sensación de que nos metemos adentro de la célula y que sabemos mucho más de lo que sabíamos antes. Y en realidad el conocimiento no es tan absoluto. No deja de ser una evaluación genómica, una evaluación genética, la evaluación genómica. ¿Y por qué es necesario evaluar? Es necesario evaluar, muchos de ustedes lo deben tener claro, pero para que no lo tenga muy claro, les voy a hacer una analogía. Cuando uno decide comprar un auto, o una camioneta, o decide comprar un tractor, en general mira los detalles técnicos del vehículo que va a comprar. Y muchas veces, mi experiencia es que los que compran toros, o semen, en el mejor caso, no miran mucho la información genética. Una evaluación genética es como la planilla técnica de un vehículo. Es la que nos dice el potencial que tiene ese animal. Y lo que vamos a intentar hacer es ver cómo es esto. ¿Por qué es importante la evaluación genética? Porque dentro de los programas de evaluación, genética, lo que ocurre normalmente es que hay una serie de pasos que empiezan con la definición del sistema de producción y vuelven a la redefinición y que pasan por una parte muy importante que es la predicción del valor de cría. ¿Pero qué es esto del valor de cría? Bueno, ¿en qué nos basamos para hacer las evaluaciones genéticas? Nos basamos en pensar que las características que medimos, y disculpen, me gustaría, no funciona el... ok. Pero para el puntero rojo, acá. Pero en el LED no se ve, exacto. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Las evaluaciones genéticas que hacemos actualmente se basan en considerar que las características tienen una distribución parecida a esta, que es una distribución normal. Y que por detrás de esta expresión lo que hay es un montón de genes. Muchos genes codificados que se expresan a través de la distribución. Esto, por ejemplo, podría ser el peso al destete o el peso al nacer. Ustedes saben que varían de un valor mínimo a un valor máximo y si uno pudiera dibujar esa distribución se encontraría con algo muy parecido a la distribución normal. Y lo que hacemos en genética es asumir un modelo para poder expresar esa distribución y descomponerla desde el punto de vista de la media y la varianza. Esa distribución, nosotros normalmente decimos que el carácter es el fenotipo igual al genotipo más el ambiente y lo descomponemos en ciertas partes y la que más nos interesa es esto que es lo que llamamos valor de cría,
que ahora voy a recordarles que era el valor de cría. Este valor de cría, que es lo que no se publica en los catálogos, lo que se publica es algo que se llama DEP, que a lo mejor ustedes están familiarizados, que es la diferencia esperada en la progenie, es la mitad de este valor de cría. Y el valor de cría, a su vez, se puede descomponer en la mitad del valor de cría del padre, más la mitad del valor de cría de la madre, más un residuo. Algo que lo hace distinto a que no sea exactamente ese promedio. Y ese residuo se conoce como residuo mendeliano. Ese residuo es importante porque es lo que hace que cada uno de los individuos sea distinto. No todos somos iguales, por ejemplo, los hermanos enteros no son todos iguales porque hay segregación genética y eso se expresa en el modelo de la genética cuantitativa a través del residuo mendeliano. Vamos a recordar entonces qué es este valor de cría o conceptualmente definirlo. Si yo tengo una población de hembras y elijo un macho que tiene un determinado valor de cría, esta es la media de todas las hembras y esta es la media o el valor de cría estimado para el animal, y yo los apareo, voy a tener sus hijos. Si yo después tengo como carácter acá, por ejemplo, el peso final, y después en los hijos mido el peso final, lo que ocurre es que la distribución de los pesos de los hijos se separa de la media de las madres. Ese desvío es lo que se conoce como diferencia esperada de la progenie, que es lo que se publica en los catálogos, y es la mitad de este valor de cría. O sea, cuando uno está usando un toro que tiene una determinada DEP, lo que espera es que en promedio los hijos expresen ese valor de cría o esa diferencia esperada en la progenie. No cada uno de los hijos. Por ejemplo, algunos de los hijos van a ser superiores, pero también algunos van a ser inferiores. Por eso cuando uno evalúa desde el punto de vista cuantitativo, observar un hijo de un toro no significa decidir si el toro es bueno o es malo, sino que hay que observar muchos hijos. Bueno, muchos de los caballeros lo hacen naturalmente. Cuando usan un toro, se miran cómo se comporta el grupo de hijos de ese toro, no cómo se comporta uno de los hijos. Bien, y esta distribución que tenemos en los hijos se debe al residuo mendeliano. O sea, eso es lo importante. Lo que estoy tratando de hacerles ver es la importancia que tiene este residuo mendeliano al momento del nacimiento de un torito. Por ejemplo, si tiene buen residuo mendeliano, seguramente va a expresar de manera más positiva, y si le toca algo negativo, va a hacer que no lo seleccionemos. Ahora vamos a entrar un poquito más, pero no mucho más, en ese residuo mendeliano. Si nosotros tuviéramos dos animales, por ejemplo, un macho y una hembra, y ese UP sería el valor de cría del padre, este UM el valor de cría de la madre, e hiciéramos, para los que recuerdan, formáramos gametas a partir de los valores que este individuo tiene en cada uno de estos locus, lo que podríamos ver es que va a haber hijos a los que les toca un alto valor de cría y a otros les toca un bajo valor de cría. Para los que estén interesados en ver cómo se hace, yo lo puedo hacer después, no lo vamos a hacer ahora. Lo interesante es que este residuo mendeliano no es afectado por la selección. No solo no es afectado, sino que si no tenemos consanguinidad, lo que va a ocurrir es que la variación que existe en el residuo mendeliano
es la mitad de la variación genética del valor de cría. O sea que si en una población hay mucha variación, los hijos de un toro bueno, por más que tenga mucha exactitud su valor de cría, va a haber un 50% de la variación genética total expresándose en los hijos. O sea que el hecho de que un toro tenga mucha exactitud no significa que el residuo mendeliano desaparezca. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno compra por alta exactitud, no está comprando para que desaparezca el residuo mendeliano. Entonces, los métodos que nos permitieron, o el método que nos permitió solucionar el escollo de tener un número distinto de madres, distinta información fenotípica y un desbalance en esa información, es lo que se usa normalmente en las evaluaciones genéticas, se llama BLAB, que es una predicción lineal. Es una metodología estadística. Esa metodología estadística nos permite mejorar la respuesta genética a través de la exactitud. Esto es donde se refleja el potencial de un método estadístico al momento de predecir los valores de cría, a través de la exactitud. Bueno, ¿por qué? Porque la exactitud es como una correlación entre el verdadero valor de cría, que nunca vamos a conocer, y el valor de cría predicho. Para darles una idea, esto sería un toro con la distribución de posibles promedios de los valores de cría para un toro con alta exactitud y este con baja exactitud. O sea que cuando uno tiene alta exactitud está muy seguro del valor de cría. Pero eso no significa que después los hijos, o a través de los hijos, haya segregación a través del residuo mendeliano. Bien, ¿cómo se entiende esto de la precisión? Bueno, si yo elijo al azar, no tengo cero exactitud, cero precisión. Si me baso pura y exclusivamente en lo que observo del animal, puedo tener una exactitud de alrededor del 30%. En cambio, si ya tengo algunas medidas sobre un mismo carácter, yo podría aumentar la exactitud. Pero ven que la foto no se ve muy clara. Ahora, si además de tener mediciones, tengo mediciones en la progenie, o sea, en los hijos, uno aumenta la exactitud y lo ve con mucha más claridad. Y esto es lo importante de las evaluaciones genéticas. Por eso es fundamental agarrar los catálogos de las evaluaciones genéticas antes de tomar la decisión de reproducción. Con el tiempo apareció el ADN y algunos empezaron a considerar que, bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de un 100% de exactitud. Bueno, eso es imposible. La exactitud del 100% es una abstracción de muchos supuestos. Tanto la medición del ADN, como las mediciones fenotípicas, como los registros de los hijos y las genealogías son imperfectos. Entonces nunca se va a llegar al 100%. Bueno, el mensaje es que si van a usar en un rodeo de mucha importancia, como es en una cabaña en particular, un toro, van a elegir un toro, se tienen que asegurar que tenga mucha precisión el valor de cría para tener éxito. Y recordar que no van a observar un solo descendiente, sino que hay que observar unos cuantos. Por ejemplo, nosotros, el concepto, esto es simplemente para ilustrar, lo podemos usar incluso en caracteres como la mansedumbre, donde uno tiene distintos grados de mansedumbre, desde los que son mucho más mansos hasta los que no lo son. Y a pesar de que la escala va de 1 a 6, uno le puede estimar una predicción del valor de cría y tener los valores de cría de
algo que se llama mansedumbre, que sería útil para seleccionar toros de buen comportamiento, que en general está asociado con menos accidentes en la manga, menos accidentes en los corrales, pero además también los animales esos tienen mejor conversión porque son más tranquilos. O sea que se puede aplicar la evaluación genética a muchos caracteres. Esta genética, o esta evaluación genética tradicional, entre comillas, como habrán entendido hasta ahora, se basa básicamente en la prueba de progenio. Porque si yo quiero saber qué tan bueno es este torito, lo tengo que comparar con sus medios hermanos. Si fueran todos hermanos enteros, por esa ecuación que yo les había mostrado, tendría que asumir que son, antes de que tengan una prueba de progenio, que son todos iguales. Bueno, pero en un momento apareció la información genómica y básicamente en un cromosoma lo que se puede ver es una secuencia de nucleótidos que tienen un nombre particular y en algunos puntos hay variación. Cuando hay una variación de punto, eso es lo que llamamos normalmente SNP y es la metodología que se está usando actualmente. Esto hace pensar que el futuro del mejoramiento genético va a estar en la selección genómica. Bueno, tal vez no el futuro, el presente. Hoy ustedes, después de mi charla, van a escuchar un par de charlas más sobre selección genómica y una aplicación en particular en la raza Angus. O sea que van a ver que no es futuro, sino que es el presente. Pero vamos a ver cómo es esto de la selección genómica, evaluación genómica en relación a la prueba que se usaba hasta el momento. Bueno, esto fue posible porque en un determinado momento aparecieron unos chips que primero tuvieron unos 55.000 y actualmente unos 780.000 mutaciones de puntos, esos SNPs. O sea que si yo mido el genotipo en distintos animales, puedo encontrar variación en casi 800.000 puntos. Y eso me permitiría ver la diferencia que hay entre un animal y otro con respecto a su producción. Bueno, con estos equipos se logra el genotipo, todo esto sería el genotipo para varios individuos. Y eso no necesariamente, toda esa información que les mostré recién no fue lo que motivó lo que les voy a mostrar ahora, sino que este grupo de personas, Theo Meusen, Ben Hayes y Goddard, en el 2001, cuando no existían los SNPs, cuando no existían los chips, cuando no existía el equipo que permitía hacer 100 al mismo tiempo o 1000 al mismo tiempo, sino antes, en el escritorio se les ocurrió pensar, ¿qué pasa si en vez de hacer lo siguiente, si tuviéramos la posibilidad de tener miles de marcadores y en vez de poner un nivel estadístico para decir me quedo con este y con este no, sino que elijo todos y sumo esos valores? O sea, esto lo que estoy mostrando acá es el valor fenotípico de un carácter, se estima la predicción del valor de cría y se descompone en un montón de puntos. Estos son los cromosomas y dentro de cada cromosoma hay una distinta cantidad de SNPs y para cada SNP hay un valor. Lo que se hacía antes es, no con tantos, pero se ponía un valor estadístico, un límite, esa raya roja, que indicaba que si superaba la raya roja, yo lo usaba para hacer selección, algo que se llamaba selección asistida por marcadores. Si no, lo descartaba. Lo que se les ocurrió a estos investigadores fue, ¿qué tal si no le doy importancia a la raya roja y armo una ecuación de predicción
que es lo que llamaron selección genómica. ¿En qué se basaba eso? Bueno, había que tener una población de referencia. En esa población de referencia donde había datos, fenotipos y genealógicos, se medían o se genotipaban. Con eso se armaba una ecuación, que era una ecuación que si tengo 50.000 SNPs tenía 50.000 incógnitas, en la cual se resolvía y se estimaba para cada SNP un valor pequeñito. Y esa ecuación después la aplicaban sobre los hijos de la población de referencia o animales altamente emparentados, que eran los candidatos a la selección. Con esa ecuación le podemos predecir el valor de cría al animal tan pronto tenemos una muestra de ADN y hacer selección y reajustar la población de referencia y así siguiendo. Esto es lo que en el año 2001, cuando no existía todavía la tecnología, la gente, Goddard, Meusen y Hayes, pensaron y publicaron. Lo que ocurrió es que la comunidad científica reaccionó diciendo no sabemos si eso sirve y se pusieron a hacer simulaciones. Las simulaciones fueron bastante exitosas porque volvieron a encontrar lo que estos investigadores predecían y desde mi punto de vista de conocimiento dentro de la disciplina, esta es una tecnología que se adoptó rapidísimo. En el 2001 se publicó el artículo y en el 2006 y 2007 ya empezaban a seleccionar en Estados Unidos y en Australia toros para leche a partir de lo que ellos llamaban los valores de cría genómicos. No es que los seleccionaron, dijeron, bueno, estos tienen un alto valor de cría, hagámosles la prueba de progenie y veamos qué pasa. 6, 7 años después, en el 2012-2013, lo que lograron estos investigadores que empezaron a mirar en datos reales qué ocurría, encontraron que el valor de cría genómico y el valor de cría estimado de manera tradicional después de una prueba de progenie tenían una correlación mayor a 0.97. O sea, eran casi lo mismo. O sea, existe en esto de la evaluación genómica un cuerpo teórico sólido que lo demuestra. Se demostró por simulación y aparte de muestras empíricas. Pero, por suerte, esa forma que ellos proponían no es muy exacta. Y en el 2009 y 2010, dos grupos de manera independiente desarrollaron una estrategia alternativa. Esto es el método tradicional. Y este es el método que actualmente se llama SSBLAT, que lo único que cambia es una matriz. En esa matriz está esta misma matriz y una matriz genómica. Una matriz es un arreglo numérico que en el caso de la evaluación genética, la matriz A se basa en el parentesco. O sea, nosotros podemos predecir los valores de cría porque conocemos el parentesco de los individuos que tenemos fenotipados. Y eso nos permite saber qué tan parecido es el valor de cría de un individuo con respecto al otro, pensado desde el punto de vista genético. Ahora, esto es la misma matriz de parentesco, de asociación, pero en vez de usar la genealogía, se utiliza la información que surge de los SNPs. Si bien esto que les estoy contando es una simplificación, porque hay muchos más detalles técnicos, lo que ustedes pueden ver es que si esto era difícil de resolver, o si esto ya lo resolvíamos, esto es tan fácil de resolver como esto, aunque hay algunos detalles en el medio. Y esto hace que se popularice, no solo por eso, sino porque hoy en día existe un software que se llama PLAP F90, que es de libre acceso, que tiene programado el uso de los SNPs. O sea que no hay límites técnicos. Y solo para que se den una idea de la diferencia, y esto es
es un ejemplo no real, sino es un ejemplo. La matriz A me dice el grado de parentesco probabilístico entre un hijo y la madre, o entre un hijo con un hermano, o sea, entre dos hermanos enteros. Esto es lo que surge por probabilidad, y esto es lo que se mide a partir de los SNPs. Donde está en amarillo, antes considerábamos que en promedio dos hermanos comparten el 50% de sus genes, pero eso es en promedio. Y vieron que yo les mostré una curva de la segregación mendeliana. Esa curva de segregación mendeliana se ve a este nivel, donde antes era 0,5, cuando hago la misma medición con SNP me puede dar 0,35, o me puede dar por arriba. Incluso los padres que no estaban emparentados, resultó que tenían cierto grado de parentesco. Y esto es lo que permite mejorar la predicción de los valores de cría con las evaluaciones genómicas. Yo les voy a mostrar un ejemplo, discúlpenme, yo tengo datos de vacas lecheras. Hicimos con una, para el carácter producción de leche, teníamos una población de unos 28.000 registros fenotípicos. En casi 1.000 vacas medimos los SNPs y en 30 toros, que eran padres de las 28.000 vacas. Y nos encontramos esto. Cuando relacionamos la prueba de progenie tradicional con la prueba de progenie genómica, nos encontramos que a los toros que tenían alta exactitud no les cambió mucho. Si bien tenemos algunos que han alterado su ranking, no hubo un gran cambio. La correlación es bastante alta. En las vacas que no tenían genotipo, hubo una alteración, pero en aquellas que antes de la evaluación genómica tenían baja exactitud, pero que ahora tienen genotipos, los cambios de ranking fueron importantes. O sea que hubo una gran alteración en el ordenamiento de las vacas. Claro, estos toros ya tenían prueba de progenie, por eso no cambiaron. Pero estas no, porque son vacas es la primer lactancia, o sea, no había una lactancia anterior, ni tampoco tenían hijos produciendo, por eso cambió bastante. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, cambia el valor de cría, que se predice mejor, pero también cambia la exactitud. El concepto general es que la exactitud mejora. ¿Pero qué es lo que mejora? Bueno, no solo mejora que cada animal va a tener más exactitud, lo que mejora es la calidad de esa medición. ¿Por qué? En este gráfico que tienen ahí, el 0 indica que no hubo cambio, que la exactitud antes y después es la misma. Pero fíjense que el mayor cambio es que hay muchos que cuando comparo la exactitud anterior con la exactitud posterior, antes tenían menor exactitud y ahora tienen mejor. O sea, el signo negativo significa que mejoré la exactitud del animal, porque estoy haciendo la resta de la exactitud del valor de cría tradicional menos la genómica. Como la genómica es mayor, el valor es negativo. Ahora, lo que nos tendría que sorprender es que también en este lado, también hay muchos que tenían una exactitud, por ejemplo, de 0.7, que ahora tienen una de 0.67. O sea, que tienen menos exactitud. O sea que cuando uno pasa de una evaluación convencional a una evaluación genómica, hay no solo una alteración en los valores de cría, sino también en la exactitud. Algunos animales que parecían que tenían alta exactitud, ahora tienen un poco menos de exactitud. Bien, y a modo de conclusión parcial, mejora la exactitud, no solo el valor, sino que la calidad, ¿no? Reduce el intervalo generacional, porque ya no necesitamos la prueba de progenie. Está bien, en bovinos para carne esa reducción es menor, pero es bastante importante. Y si uno hace selección,
va a mejorar la respuesta genética anual por los dos motivos anteriores. Porque tengo menos intervalo generacional, puedo elegir un toro de reemplazo mucho antes y tengo más precisión para hacer esa medición. O sea que tendría que haberles quedado un poquito más claro, pero después de las próximas dos charlas quedará aún más claro qué es y cómo me favorece es esto. La evaluación genómica me favorece porque me da información mejor que la que recibíamos antes, porque está basada en el residuo mendeliano. Bien. Muchas gracias por su atención y